Eh, bueno, básicamente yo le he llamado a esta sesión Innovación para la Transformación Ágil. Mi nombre es Omar Crespo, trabajo en la gerencia de innovación, liderando la transformación de Caja Piura desde hace 7, 8 meses. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición de ustedes en las redes sociales para poder ser conectados. Los ámbitos en los cuales estoy involucrado están vinculados a la transformación digital, la disrupción digital, la parte de innovación y todo lo que significa el poder hacer uso intenso de las tecnologías y poder hacer que éstas den valor al negocio. Bueno, muy rápidamente vamos a hablar un poquito de innovación, de creatividad, de qué metodologías hay, de una manera muy rápida porque quiero centrarme, ya que esta es la semana del PO, en algunos aprendizajes que he tenido de ese mundo de POs haciendo innovación, ¿no? Entonces, este es un poquito el tema. Importante siempre es tener claro cuál es la diferencia entre innovación y creatividad. Ya, vamos a ir de lo más básico a lo más avanzado. Entonces, ¿quién me puede responder a través del chat? ¿Cuál es la diferencia entre innovación y creatividad? ¿Qué se le viene a la mente cuando uno ve o escucha de creatividad y su diferencia con innovación? Estoy atento leyendo el chat, no, todavía no tengo ningún comentario. ¿Nadie quiere participar? Raquel dice sí. No sé, Joel, si les han habilitado el chat para que puedan comentar. Ah, un nuevo mensaje. Marisol, muchas gracias. Siempre hay un primer paso. Innovación es aplicar una mejora a un producto ya existente. Innovación igual hipótesis. Creatividad, buscar alguna solución a algún problema. Innovar es convertir ideas, dice Angelita. Giovanna dice creatividad, buscar alguna solución o algún problema. Bueno, innovar es convertir ideas, Angelita dice. Bueno, están muy bien, muy cerca. Creatividad es idear algo nuevo. Bueno, es importante ver, innovar, crear, dice Giovanna. Eh, y yo les diría ahora, vamos a pasar a definir esto en el contexto de la charla. ¿Qué significa creatividad y qué es innovación? Creatividad es una habilidad humana. Todos tenemos esa capacidad de generar ideas, ¿no? Tenemos la mente creativa para generar ideas y le agregamos una pizca de originalidad y algo que aporte valor, y eso es la definición más pura de la creatividad, habilidad para generar ideas. Cuando hablamos de innovación, es traducir esas ideas, pero ponerlas en práctica, hacerlas que estas ideas produzcan un valor, sea al cliente o a la organización. Entonces, muchas veces piensan que uno tiene que inventar un cohete a la luna para poder decir que es innovador. Pero en realidad no, no necesitas hacer un cohete a la luna, porque la innovación puede ser incremental, mejorar algo que tengas, radical, orientarte a un nuevo producto o a un nuevo mercado, o disruptiva, cambiar completamente un modelo, como lo hizo, por ejemplo, Uber con los taxis, Netflix con el tema de el servicio de streaming, ¿no? Eh, entonces, definiendo esto, hay una habilidad que tenemos todos los humanos para generar ideas y la ejecución que genere valor al cliente de la organización es innovar. Entonces, puedo seguir los caminos. Lo normal es innovar de forma incremental, es un camino orgánico y podemos ser más radicales o ser más disruptivos, ¿no? Por ejemplo, un auto eléctrico, o por ejemplo, lo que sucedió con Spotify cuando llevó toda la música ilimitada y cambió el modelo de negocio. Normalmente cuando existe la innovación disruptiva es cuando hablamos de que se quiebra el modelo de negocio y nace un nuevo modelo de negocio. Eh, y bueno, eso es de alguna manera algo que se da a lo largo del tiempo y donde hemos visto apariciones de nuevos modelos de negocio, ¿no? Por ejemplo, el modelo de negocio de Yape, que seguro ustedes conocen aquí en Perú,
y para los amigos de fuera del Perú, el modelo de mercado libre, ¿no? La forma como hoy vende a nivel de todo el mundo. Entonces, tenemos una serie de aspectos que van cambiando los modelos de negocio. Cuando se hace innovación, normalmente se pasa por dos procesos, uno que diverge y otro que converge. Cuando uno diverge, uno crea alternativas, busca ideas, se imagina. Por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes imaginan cómo será el Perú en el 2050? ¿O cómo será su país en el 2050? ¿Se imaginan cómo será la banca o cómo será la empresa de telecomunicaciones en el 2100? Entonces, eso es imaginación, eso es generar ideas. Y cuando converges es cuando aterrizas las cosas, ¿no? Entonces, en un proceso de innovación siempre va a haber esto, diverger y converger. Y muchas veces puedes, dentro de esas alternativas, tener alternativas que funcionen y florezcan en un tiempo determinado y otras que no. Pero este es un proceso continuo en el cual hay que trabajar, ¿no? Entonces, innovar tiene que ver mucho con abstraerse de lo que significa esta capacidad de fijar en nuestro conocimiento las cosas. El peor enemigo de la innovación es la fijación. Lo que yo aprendí, lo que yo escuché, que se quede allí. Pero como todo esto es cambio en el mundo, lo único continuo que vamos a tener en la vida es el cambio. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de innovar y continuamente estar rompiendo nuestras fijaciones, ¿no? ¿Por qué pensar que los caballos tenían que ser más rápidos en la época de Ford, ¿no? Y Ford dijo, no, esto no debe ser así. Mejor creamos un vehículo. Y la gente decía, estás loco. Pero al final hizo su innovación y nacieron los vehículos, ¿no? Es retar el statu quo, ¿no? Y se rompía esa fijación de que tenías que ir en caballo, ¿no? O como hizo Elon Musk diciendo, oye, ¿por qué solo los gobiernos pueden mandar a la luna exploraciones? ¿Por qué no lo pueden hacer los privados? Y rompió la fijación, ¿no? Entonces, muchas veces eso es andar y el innovador tiene que romper fijaciones. Pero para romper las fijaciones es muy importante entender cómo funciona el cerebro. Y todos nosotros tenemos estos tres cerebros, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos en un afán de supervivencia, normalmente trabajamos con un cerebro que le llaman el cerebro reptiliano. Cuando nosotros trabajamos con la emoción, estamos usando el cerebro límbico. Y cuando trabajamos con la lógica, normalmente estamos trabajando con el cerebro neocórtex. Y les voy a explicar algunas situaciones. Si ustedes están haciendo rafting o se meten a un bote y de pronto viene una ola grande o el río empieza a ser muy fuerte y se los tumba, su afán de supervivencia los va a hacer tomar una acción y reaccionar ante esa situación. De eso se encarga el reptiliano. O cuando viene alguien y te dice, ¿sabes qué, Omar? Estás equivocado. De pronto se activa tu reptil y dice, no, yo no puedo estar equivocado, ¿no? Entonces, o sabes qué, Omar, mi punto de vista es diferente porque para mí debe haber sprint cero y no y siempre lo he concebido así, porque debe haberse una preparación previa. Y podemos entrar en una discusión, ¿no? El reptil está ahí, siempre poniéndose en modo defensivo o tratando de sobrevivir. Y el límbico es cuando llega la emoción, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros recordamos algún viaje, algún evento, algún logro que hemos tenido, nos llena de emoción. Cuando hablamos de nuestros hijos, ¿no? Por eso el marketing apela mucho a la emoción, pero muy pocas veces se llega a la lógica, al análisis. Entonces, normalmente el reptiliano nos hace entrar en la fijación y decir, no, esto es cuadrado. Y es donde entramos en una discusión. Y es difícil llegar a los otros niveles, ¿no? Pero con lógica, con persuasión y con temas factuales pues se puede llegar al neocórtex, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Y esto fue una charla de PO y todo eso, porque esto es la base de entender por qué las organizaciones y las personas no innovamos, ¿no? Porque típicamente estamos dentro de nuestro mundo reptiliano teniendo las fijaciones de que esto tiene que ser de una manera y no de otra, ¿sí?
donde típicamente estamos viviendo una emoción o tenemos una reacción emocional, ¿no? Por una situación particular. Y pocas veces usamos la lógica de, oye, hay que buscar nuevos mercados, nuevos productos, el cómo lo hacemos, hay que innovar, hay que hacer design thinking, hay que entender qué quiere el cliente. Y esto de acá lo vivo yo a menudo en todos los procesos de innovación que hago. Por eso trato de controlar al reptil, trabajar sobre la emoción con la aspiración y el propósito y con la lógica de crecimiento del negocio, porque todas las empresas buscan crecer un negocio. Entonces, y así es donde se abre el espacio para innovar. Entonces, esto es, si yo logro entender esto, voy a poder moverme en el mundo de la innovación y tratar de romper las fijaciones, ¿sí? Entonces, hablando de innovación, también es bien claro comentarles que cuando haces innovación y formas grupos, sobre todo esto sirve para formar grupos, haces un análisis de creatividad. Y hay test en el mundo, como por ejemplo este de Basadur, que te da una serie de preguntas para definir cuál es tu orientación a la creatividad y a la innovación. Entonces, hay personas que van a poder conceptualizar, o hay personas que van a generar o arrancar o querer hacer todo rápido, o hay personas que van a querer buscar hacer y hacer de una vez, lanzarse a la piscina. Este es como que el que compra la tele y lo enchufa sin leer el manual. O alguien que quiere implementar, ¿no? Ya, bueno, lancémonos a hacer este software o qué sé yo. Entonces, normalmente en los equipos no se toma esto en cuenta. Y a veces tenemos muchos implementadores o muchos conceptualizadores o muchos generadores o muchos optimizadores. Y la idea es que la ciencia de la psicología y de la creatividad nos ha dicho, oye, puedes tú hacer un análisis para formar un equipo innovador en base a sus perfiles y tratar de buscar un equilibrio, porque las formas de innovación se pueden hacer con diversos perfiles. Y así como hay Basadur, también hay Foresight, ¿no? Esto es más claro, ¿no? Hay unos que desarrollan, hay otros que generan gran cantidad de ideas, hay otros que clarifican o hay otros que implementan. Sí. Este test y el anterior son test que utilizan las grandes compañías a nivel mundial. No No sé sé por si el me ruido. ayudan, creo que hay un audio abierto por ahí. Sí, Si me sí, ayudan, por favor, con mute. sí. Omar, todos están en mute, por favor, enciende este micrófono para poder hablar. Muchas gracias. Bueno, entonces les hablaba de los perfiles, ¿no? Este y el otro de Foresight son dos perfiles que normalmente se hacen las empresas como Coca-Cola, IBM, Microsoft, Google, usan este tipo de técnicas para crear y entender los perfiles y poder agrupar y generar equipos que hagan innovación con un balance apropiado. Esto está en internet, tiene en el link acá abajo. Y hay otro más que lo liberó Adobe. Esto es gratis. Y te- para la parte, digamos, sobre todo multimedia, lúdica, un tipo de perfil creador. Este es gratis y les puede dar a ustedes una aproximación de cómo podría estar su perfil creativo para la innovación. Mi recomendación viendo esto es que sirve para armar equipos innovadores, tratando de buscar un balance apropiado, ¿no? Que se busque el equilibrio entre gente que implemente, que idee, que desarrolle y que pueda clarificar. Bueno, hasta ahí hemos revisado el concepto de la innovación, de la creatividad, algunos temas vinculados a los perfiles creativos y la importancia de lo que son los tres cerebros. Ahora vamos a entrar a cuando hablamos de un equipo innovador, ¿qué características normalmente tienen, ¿no? Hablamos de equipos donde se trabaja multidisciplinariamente, no solo a nivel de roles, sino también a nivel de personalidad o creatividad. Diversos perfiles, lo que comenté, la agilidad es muy importante, la colaboración, el propósito, ¿no? Y la importancia de medir. Esto es lo que yo les puedo decir de lo que yo he podido encontrar en varios equipos que he podido formar para lograr hacer innovación a nivel incremental y disruptiva.
¿no? Entonces son la combinación que nos puede ayudar a llegar a eso. Y dentro de eso también es importante conocer que hay métodos, ¿no? Y la mayoría piensa en métodos como Design Thinking, Design Sprint, Service Design, pero hay que ver cómo los métodos se conjugan, ¿no? Y hay que saber y hay que entender que todos los métodos son muy similares. Distan en algún punto particular, pero en esencia tienen bien claro la fase de entendimiento del problema, la fase de ideación y la fase de validación y ejecución. Ese es el perfil de los métodos de innovación. Entonces, ejemplo este, ¿no? Este que lo hizo, se llama un método que se llama solución creativa de problemas, que lo desarrolló Alex Osborne y Sidney Parents, y que lo que dice básicamente cuando tengas una innovación que quieras hacer, resolver un problema, clarifícalo primero. Hay que idear, luego desarrollar y luego implementar, ¿sí? Entonces es importante esto. Y muy similar el proceso avanzado de solución creativa de problemas. Cuando igual entiendes el problema, generas una solución y pones puntos de acción. Entonces, entender el problema, generar ideas y implementar. Entender el problema, plantear soluciones, ideas y accionar, ¿no? Muy similares. Y luego viene uno que trabaja ya más con lógica de ciencia, porque hay estudios que respaldan esto, que son herramientas para poder generar ideas nuevas. Hay un método que se llama el Systematic Inventive Thinking, que básicamente busca encontrar líneas de pensamiento o herramientas de pensamiento para hacer innovación a partir de métodos como la multiplicación, la unificación de tareas, la división y la dependencia de atributos. Vale la pena esto, sobre todo si hacemos innovación en procesos, por ejemplo, o si hacemos innovación más del lado organizacional o estratégica, ¿no? Y estos otros podían ayudarnos a nivel estratégico como a nivel creativo. Pero ya cuando nos vamos y hablamos de creatividad, hay que entender esto, que es el proceso típico de design thinking. Entender al usuario a través de la empatía, definir un problema en el cual se encuentra este usuario, generar todas las ideas alrededor de cómo enfrentar y darle respuesta a ese problema, generar un prototipo y luego validarlo. Y el design thinking nos ayuda sobre todo con una innovación desde el punto de vista creativo para centrarnos en las personas como eje central, ¿no? A través de la empatía. Y así es como a través del design thinking se pueden llegar a realizar entrevistas, a replantear problemas, a generar lluvia de ideas, a probar a bajo costo y a testear. Y dentro de eso generamos de innovación. Entonces ya tenemos la primera parte que es, oye, si hemos llegado del concepto de innovación, de los tipos de innovación, de saber que hay que romper fijaciones y de saber de que hay perfiles creativos y con eso formamos equipos, hemos entendido que hay metodologías que me ayudan a entender los problemas, poder generar ideas y luego ayudarme a plantear soluciones. Pero hasta ahí he avanzado mucho en el mundo de la divergencia y parte de la convergencia, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo llego a llevarlo esto a cabo? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo hago realidad esto de acá? Lo hago a través de lo que son los métodos para innovación, donde combino metodologías y donde aparece un término que seguro ustedes conocen, que está vinculado a la agilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de agilidad en un proceso de innovación digital, estamos hablando de que esta está presente a nivel de todo el ciclo, pero más que todo, se logra orientar muchísimo en la fase de experimentación y poder generar, digamos, todo el valor que tiene que dar una metodología para construir un producto. Entonces, esto lo desarrollé cuando trabajé en una institución, el método, combinando todas las buenas prácticas eh, a partir de lo que proponía Gartner, proponía McKinsey y proponía muchas de estas entidades importantes de análisis y de planteamiento de metodologías de innovación y lograr un modelo que básicamente era combinar Design Thinking, Lean y Agile, ¿no? Y Design Thinking principalmente para entender al usuario, ¿sí? Para poder hacer diagnóstico, conceptualización, mucho de este punto de acá, el mundo divergente, ¿no?
y de poder probar y testear algunos prototipos, algunos wireframes o algunos mockups para luego llegar a pivotear alguna solución en un MVP y después escalarlo a través de la construcción ya de releases y de poder hacer la adopción masiva con el Grow, ¿no? Entonces, normalmente hacíamos eso, ¿no? Trabajar desde la propuesta de valor, desde poder entender y crear conceptos, hasta poder desarrollar inclusive un modelo de negocio nivel 1 para poder generar un MVP que demuestre el valor. Y para eso usábamos tanto Design Thinking como Lean, y luego dentro de la ejecución agilidad, ¿no? Agile, Scrum, Kanban, para poder ayudarnos, ¿no? Y luego Grow para hacer crecer y poder escalarlos con los métodos de Grow Hacking, ¿no? Esto no quiere decir que si pongo Agile acá, esto no sirve acá, o si hago Design Thinking acá, no sirve acá, no. Esto es un ciclo continuo, solo que donde se ve primariamente su influencia aquí es del Design Thinking y aquí es de la agilidad. Pero este ciclo va trabajándose en un modo continuo, siempre iterando las tres metodologías, ¿no? Entonces, así es como se construyen los productos digitales y así me ha tocado pasar muchas veces por estos ciclos con algunos productos que hemos creado en el anterior trabajo que tuve, como también ahora estamos haciéndolo en Caja Piura, ¿no? Entender, generar hipótesis, generar conceptos creativos, etc. Y para esto necesitamos un equipo, ¿no? Un equipo que entienda muy bien las metodologías y que sepa qué es la agilidad, ¿no? Y muchas veces confunden agilidad con un término de ir rápido, ¿no? Aquí el término clave es la adaptabilidad, ¿no? Y usar este marco de trabajo de Scrum para ser adaptables al cambio que es continuo. Y eso rompe fijaciones de cómo debo operar y cómo debo priorizar y cómo debo ejecutar. Porque lo que me está pasando ahora en la Caja Piedra es lo mismo que me pasó hace 3 años en la organización anterior que trabajé. Romper las fijaciones de que se podía trabajar en un modelo como este, de que se tenía que hacer retrospectiva, de que se podía cambiar las prioridades, de que se podía hacer revisiones al final del entregable y de que se podía trabajar en un modo con un product backlog de alguna manera creado, ¿no? Y esto es lo que aplicamos, ¿no? A nivel de Scrum, trabajamos con Kanban y también con Lean Startup, ¿no? Donde básicamente empezábamos a crear, ¿no? A medir y aprender aplicando todos los principios de lo que es el método de Lean Startup, ¿no? Y a partir de eso, les puedo contar algunos aprendizajes que he podido tener a raíz de esa parte en agilidad, ¿no? Y les puedo decir, ¿no? Desde que armaba los equipos, ¿no? Oye, muchas veces no tienes opción a elegir un equipo y tienes que armarlo, entonces tienes que conocer cuáles perfiles tienes, ¿no? Y muchas veces no te llegan con el conocimiento correcto o el que tú quieres y tienes que aprender a trabajar con ellos y tienes que formarlos y tienes que de alguna manera acompañarlos en su crecimiento. Y muchas veces tienes que trabajar con gente que no quiere esto y que tienes que romper sus fijaciones y de alguna manera convencerlos, ¿no? Hoy tengo mucha gente entusiasmada en Caja Piura que está haciendo, retando la cultura, retando el modelo, trabajando en equipo, tiene una esperanza grande de poder construir un mundo muy digital y ágil. Y así empiezan todos los procesos de innovación. Entonces les quiero compartir algunas de esas experiencias y lo voy a centrar en algunos de esos aprendizajes vinculados al rol del PO y al tema de agilidad, ¿no? Primero hay que entender que uno no puede pasar desde un silo que normalmente tiene una empresa o de una cultura o trabajo en silos a un mundo 100% ágil. Esto de insertar en un ADN organizacional una cultura ágil requiere de mucho tiempo, requiere de mucha sensibilización, requiere de mucho aprendizaje y sobre todo de una capacidad sistémica, ¿sí? De entender y evolucionar lo que hoy se tiene. Por eso cuando nosotros estamos haciendo un planning de lo que queremos hacer, nosotros nos imaginamos en 50 años la organización. Nos vamos al futuro, a los 100 años. Y de ahí vamos bajando y vamos entendiendo. Porque las tecnologías de hoy no van a ser las mismas de 50 años. Y ahí es donde en esa zona probablemente muchas de tus fijaciones se rompan.
ese es el mundo de la divergencia, ¿no? Y hay que acompañar en un proceso también de maduración, ¿no? Y ir moviéndose paso a paso en este proceso de transformación, ¿no? Normalmente aquí es donde está el gran salto, ¿no? Que siempre cuesta hacerlo. Yo he trabajado en 3 organizaciones que han hecho transformación y siempre de aquí pasa, cuesta y duele pasar aquí, ¿no? Luego esto ya fluye, ¿no? Pero bueno, ese es el primer punto que les quería decir. El segundo punto es que hacer innovación no es un camino lineal, ni un camino estructurado, ni un camino en el cual nunca voy a fallar. Es un camino experimental, un camino de idas y vueltas, un camino de aprendizaje. Y el aprendizaje número uno que he sacado de todas las personas que han trabajado conmigo es que nadie se quiere lanzar a la piscina. Se mueren de miedo, no tienen la confianza, a pesar de que han llevado 50 cursos y están certificados, a pesar de que conocen el negocio. El temor muchas veces es una de las cosas que domina a la persona y tiene miedo a equivocarse, a fallar. Y ahí es donde entra uno con la experiencia a darles la confianza, a darles el espacio, a traerles expertos para que compartan los conocimientos y hacer entender también a la alta dirección de que si no arriesgas, no ganas, ¿no? Y ahí viene un concepto de cuál es tu apetito de riesgo, ¿no? Que quieres jugar en este proceso. Aunque ya no hay tanto de apetito de riesgo, porque en realidad con la pandemia y con todo esto, el camino hacia la aceleración digital no tiene opción. O sea, vas a estar ahí sí o sí. Y va a crecer sobre ese mundo sí. Y las personas no van a volver a las agencias o van a volver a los sitios físicos. Eso no va a pasar. Va a haber un mundo digital en crecimiento y en aceleración, más allá de llegar a los puntos físicos de antes. Va a verse impactado eso. Entonces tienes que pensar en cómo mantener una relación con tu cliente cuando el cliente no está en tu tienda o no puede ir a tu negocio. Es diferente, ¿no? Entonces hay que entender y que hay que innovar de diferentes formas y que no necesariamente la vamos a hacer bien en todos. Lo otro es, hay que transformar al PO, ¿no? Y aquí les puedo contar algunas cosas que me salieron cuando hablaba con POs y cuando he trabajado con POs y cuando he hecho el trabajo de PO en la cancha. El PO, cuando llega, normalmente llega de un área de marketing, de negocios, viene empoderado, viene a ser como se dice, el nuevo chico de la cuadra, ¿no? Viene bien, viene con ganas, pero viene con fijaciones, ¿no? Y que esas fijaciones son las que le acompañan todo el proceso que ha vivido en su negocio anterior, en cómo creció, en cómo llegó a la organización y cómo se hizo grande. Normalmente llega un jefe, un subjefe, un gerente, un subgerente a ser un PO. Y es difícil llegar a una persona que ya tiene ciertos logros y ciertas batallas de guerra a decirle, oye, sabes, acá vas a venir a ser uno más, ¿no? Entonces, y peor todavía decirle, ¿sabes qué? Hay que definir una visión, ¿no? Pero ahora de equipo, no tuya, ¿no? Entonces, el trabajo de setear la expectativa de un PO está en definir claramente la visión, a dónde quieres llegar. Y yo siempre le digo a mi equipo, a mis equipos, a mis POs, a todo el mundo, le digo, si no sabes a dónde ir, cualquier combi te va a llevar, ¿no? Entonces hay que definir clara a dónde quieres ir, cuál es tu propósito, para qué haces esto y qué pasa si no lo harías, ¿no? Y tiene que estar clara una visión de equipo. Queremos llegar allá, ¿sí? Quiero ser la organización que deleite a mis clientes, ya. Entonces, si vamos a hacer ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer de ahí para atrás? La definición del éxito para el negocio es muy importante, porque mucha gente se entusiasma con todas estas cosas y dice, bueno, digital, soy innovador, mira, tengo mi chapita, soy Scrum, lo he publicado en LinkedIn, hago agilidad, soy EBAS Certified y soy lo máximo, sí. Pero al final, oye, te entusiasmas en eso, pero no te olvidas que hay un negocio ahí que necesita crecer, que hay que entenderlo, hay que saber dónde se mueve. ¿Y cómo lo vas a medir? Eso que tú aportes para llegar a crecer, ¿no? Hay que saber dónde juegas y cómo vas a ganar, ¿no? Otro importante, también me ha tocado vivir con POs
que normalmente son los jefes del equipo, ¿no? Se juran los jefes del equipo y vienen, oye, no, hace esto, al otro, todo, y el equipo no, el equipo tiene que estar empoderado, no hay jerarquías, ¿no? Y hay POs y hay jefes de POs que dicen, bueno, control, ya, a ver, KPI, OKR, no estás haciendo esto, lo otro, no, porque cuando la oficina principal no puede permitir que otros tomen decisiones, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el equipo tiene que estar empoderado. Yo he visto equipos donde, no, 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 voy a validarlo con mi jefe. Yo le digo, ¿para qué hacemos esto entonces? Tu jefe no está en el equipo, te ha empoderado a ti. No, 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 es que tiene que darme la opinión, pues. Toda la vida he trabajado así. Bueno, entonces no necesariamente hemos hecho un bajo para que él realmente logre el rol, lo entienda y lo viva, ¿no? Otro tema es, oye, yo siempre digo, ¿no? Hay dos tipos de personas cuando ejecutas. El que toma pedidos y el que hace que las cosas sucedan. Yo he visto POs que son pilas y que van a hacer las cosas y que crean fijaciones, y hay POs que solamente les hay que hacer y toma el pedido de compras. Y eso no es bueno, ¿no? Y por otro lado, los POs están ocupados, ¿no? O sea, dicen, no, no, ¿sabes qué? Voy a tener un business innovator o alguien que me ayude. Pero no, el PO tiene que estar ahí, tiene que tener participación, tiene que tomar decisiones, tiene que hacer el planning, ¿no? El equipo te necesita, ¿no? Entonces, esto es lo que yo he podido ver en la ejecución de PO. Al PO hay que traerlo ahí, hay que meterle una, como se dice, rotura de fijaciones y trabajar mucho sobre el cerebro neocórtex y hacerlo pasar por esta ronda de experimentación para que él crea en esto. A mí me ha tocado tener POs donde en 6 meses han podido recién entender su rol, ¿no? Y que todo ese proceso de los 6 primeros meses y 3 primeros meses hasta se han querido ir del equipo, ¿no? Porque pues no fuimos capaces de hacerles entender eso, de la importancia del rol, ¿no? Pero habiendo aprendido esto, me siento con el PO y le digo, mira, esto es lo que te va a pasar. Ya te cuento la película para que no fallemos por ahí. Y lo otro es, hay que construir habilidades en las personas, ¿no? Los POs, las personas que vienen a equipos de innovación, tienen que tener claramente, ¿no? Claramente lo que yo digo, los soft skills, ¿no? Pueden ser capos en el negocio, pueden haber hecho logros en la organización, puede ser todo, pero para mí estos son los puntos claves que tienen que tener. Y te lo digo con toda honestidad, esto es empírico, es mi experiencia, es lo que yo puedo compartir con ustedes. Y puede ser perfecto como puede ser malo, o puede ser algo que sirva, o puede ser algo que no les sirva. Pero humildemente, con cariño, es lo que yo les puedo compartir, ¿no? Un equipo de innovación y un perfil o un rol de PO que está en agilidad, bueno, tiene que tener una visión clara. Tiene que aprender a decir que no. Y muchas veces no tenemos esa, nosotros como personas nos cuesta decir que no, sobre todo si hay uno que está más arriba de nosotros. Ampliar el conocimiento empresarial, esto significa entender el negocio. Cuando yo le pregunto es cuáles son los KPIs de tu negocio, cuáles son tus objetivos estratégicos, la gente no sabe. Oye, ¿y cuál es el objetivo del Q, del trimestre en tu compañía? No saben. Y esto hay que entender que hay que conocer el negocio. Cómo genera valor, cómo produce valor, ¿sí? El otro tema es aprender a priorizar. A veces, no, 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 hay que hacer esto, 12 ya. Te doy 12 puntos. Ya, ahora vamos a hacer otro. No, pero también me faltó esto. No, pues, hay que aprender a priorizar y hay que entender que hay ciclos, ¿no? Negociar, uy, esa es la más difícil. ¿Cuántos POs pasan por, o cuántas personas pasan por cursos o se han dedicado a realmente fortalecer su skill de negociación, ¿no? O de estimación, o trabajar sobre la incertidumbre en experimentar y experimentar? Es importante esto, hay que saber dónde jugar y cómo ganar para crear impacto. Hay mucha gente que tiene muchos productos a la vez y hay que tener foco en uno, que te salga bien uno y de ahí vete por el segundo, hasta que agarres cancha y puedas tener más de uno. Y lo otro es, acuérdate que estás en un equipo, ¿no? En un equipo donde puedes trabajar,
¿no? Y donde no eres igual que el resto, ¿no? No hay menos ni más que tú, ¿no? Pero eso es lo que les puedo decir como experiencia. Y también, oye, el valor, acuérdate que se mide después de la entrega, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de ver los últimos minutos del partido de Perú y Colombia. Y la verdad, Perú ganó 2-1. Ganó con angustia, con sufrimiento, pero ganó porque hizo los goles. Y así juegues bonito un partido, gana el que hace los goles, ¿no? Puedes hacer el buen plan, el buen propósito, la buena estimación, el buen design thinking, el buen lean startup, haber hecho tu piloto, tu MVP, pero si el negocio no le ve valor, entonces, y no le entregas valor, entonces, o no haces el gol, tu equipo no gana. Y esto es lo que hay que entender, ¿no? Y bueno, para cerrar, siempre es bueno revisar los libros de los expertos. Yo le tengo a Joel mucho aprecio, y lo admiro porque ha publicado ahí dos publicaciones que están ahí en Amazon y que pueden, digamos, de alguna manera guiarse sobre cómo ejecutar a nivel de equipos de agilidad y de Scrum, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que les he podido compartir. Espero que les haya gustado, que les haya podido resumir algunas cosas. Los he llevado de lo más básico hasta lo más complejo de cómo creamos los productos digitales y de alguna manera u otra qué les puedo recomendar de manera de trabajo colaborativo y de equipo. Acuérdense de este tema de que las personas somos las que hacemos los grandes equipos y es muy importante las capacidades técnicas como las capacidades personales, ¿no? Los soft skills son clave. Y bueno, nada más, eso era todo. Los encuentro en LinkedIn, los encuentro en Twitter o en Instagram, así que con gusto de poder compartir con ustedes cualquier otra experiencia. No sé si hay preguntas, yo creo que estoy bien en tiempo.